Exactamente. Un calibrador, en este caso, esos equipos de vibraciones, cumple la misma función que un calibrador de un sonómetro o la misma función de un dosímetro o la misma función de un verificador de temperaturas en un medidor de estrés térmico. Sirve para comprobar que el equipo de medición esté dando datos reales. Si el calibrador, al hacer la prueba con el equipo, no da los resultados que esperamos, ¿qué quiere decir? Que el equipo, el vibrómetro, está descalibrado. ¿Cómo funciona? O digamos, ¿qué partes tiene un vibrómetro? Pues un vibrómetro tiene el acelerómetro, que es esta parte de acá, tiene un cable, ese cable conecta el acelerómetro con digamos, un acondicionador de señal. También tiene un dispositivo electrónico que básicamente ajusta las bandas, otro que hace ponderación de bandas y finalmente pues un sistema de ponderación y procesamiento adicional de los datos. Pero esto básicamente es una parte electrónica, parte que nunca vemos porque como son, digamos, parte electrónica, pues siempre va protegida. Nosotros lo único que vemos es un acelerómetro, vemos un cable, vemos una pantalla y en esa pantalla pues nos da los datos. Entonces el acelerómetro recibe la vibración y el vibrómetro dentro de su parte electrónica tiene un filtro que pondera, calcula los datos y me da finalmente una aceleración. O sea, el vibrómetro es un dispositivo que convierte una señal, digamos, física en una señal electrónica. Esa es la función de un vibrómetro y siempre que esté calibrado, pues los resultados van a ser bastante exactos. El acelerómetro para las manos hay que ubicarlo ya sea entre los dedos de la mano expuesta o unirlo a la máquina o al equipo mejor. El acelerómetro pues por lo general trae un cable y ese cable se conecta al vibrómetro. A veces yo puedo, si no puedo instalar el acelerómetro entre los dedos del trabajador, lo que hago es adaptarlo. Para eso los equipos vienen con unos adaptadores para sujetar el equipo a la empuñadura de la herramienta. En el caso de las vibraciones de cuerpo entero, pues tenemos también el acelerómetro, pero aquí la forma es diferente. Fíjense cómo cambia la forma de un acelerómetro. Comparen el acelerómetro para las manos versus el acelerómetro para el cuerpo entero. Y tiene que ser diferente porque el acelerómetro del cuerpo entero va a ir ubicado debajo del trabajador. Es decir, el trabajador cuando va sentado, él tiene que sentarse sobre el acelerómetro, que es el que le estoy mostrando. Pero cuando el trabajador está de pie, él tendrá que pararse sobre el acelerómetro, que es esto. Entonces, él debe resistir el peso del trabajador. En este caso, tanto el acelerómetro del eje X como el del eje Y ya tienen marcados los ejes para que el higienista no se equivoque. Por ejemplo, en este caso, el acelerómetro viene marcado de la siguiente manera. Viene aquí, dice que este es el eje Y, este es el eje X y este es el eje Z. Entonces, si usted tuviera en su mano este acelerómetro, el eje Z vendría saliendo, mejor dicho, en este caso el eje Z va hacia afuera de la pantalla del computador. En este caso el eje Y va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo iría al eje X. Por lo tanto, es importantísimo que cuando hagamos un estudio de vibraciones hagamos coincidir los ejes según lo que ya hemos visto anteriormente. No sé si recuerdan, pero dijimos que cuando la persona estaba de pie, el eje Z siempre va de pies a cabeza. Entonces, el eje Z debe coincidir obligatoriamente con esta postura, ¿sí? Entonces, y se ubica el acelerómetro. Realmente el acelerómetro va en el centro de este platillo, que es un platillo plástico de un material muy resistente,
no es tanto plástico, es más bien como un caucho flexible. Eso tiene unas aberturas en esta parte de acá que tienen como objetivo sujetar el acelerómetro, por ejemplo, un asiento de un equipo. Mucho ojo, con esto no se pueden hacer estudios de vibraciones de mano-brazo. Entonces lo que ocurre es que el acelerómetro recibe una señal y el vibrómetro convierte esa señal de corriente alterna a una señal de corriente directa. Y la señal de corriente directa va a la pantalla en donde nos va a arrojar una aceleración. ¿Qué pasa con el calibrador? El que yo ahorita les preguntaba. Pues bueno, ese calibrador permite determinar si realmente el equipo está funcionando, está dando buenos datos reales o no. Entonces, hay un error muy común y es que algunas empresas que compran vibrómetros no compran el calibrador. Entonces, si no compran el calibrador, pues no se van a dar cuenta si su equipo está dando resultados adecuados. Entonces, es muy importante comprar el calibrador. A su vez, el calibrador hay que hacerlo calibrar. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. El calibrador me sirve para hacer una prueba de campo. Prueba de campo que me permite determinar si el vibrómetro funciona correctamente. ¿Tengo que llevar el vibrómetro a campo? Pues la recomendación es que no, más bien déjelo en una oficina, llegue primero a la oficina, haga la calibración, si le da bien, ahí sí se va a poner el cliente. Pero no lo lleve a campo porque es un equipo muy costoso. Primero no queremos que se lo roben y segundo no queremos golpearlo porque si se golpea se puede descalibrar y por lo general las calibraciones son muy costosas de estos equipos. El calibrador, cuando uno lo manda a un laboratorio, pues a su vez ahí lo calibran, ¿cierto? Y van a generar un certificado de calibración. Muy importante lo que les voy a decir a continuación. Nunca acepten un estudio de higiene ocupacional sin certificado de calibración. Si a ustedes les llega un estudio de higiene sin este documento, no lo pueden aceptar y tienen que rechazar ese estudio. ¿Listo? Los certificados de calibración de los vibrómetros o de los calibradores vienen calibrados en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Sí? Es decir, se calibra de forma independiente para cada eje. ¿Listo? Y ahora, si ustedes son los que van a hacer los estudios de vibraciones, deben entregar ese certificado de calibración al cliente. Es obligatorio. Esta es la única manera de que el cliente tenga tranquilidad y certeza de que el equipo empleado pasó por un laboratorio y que alguien con la competencia técnica verificó que ese equipo daba lecturas correctas. ¿Listo? Hay algo que se llama los valores de vibración de referencia y los factores de ponderación. Los factores de ponderación dependen de si yo estoy haciendo mediciones del sistema mano-brazo o de cuerpo entero. Y esos factores de ponderación también dependen del rango de frecuencia que yo esté analizando. Las normas ISO que ya les mencionaba, pues establecen unos ponderadores de frecuencia que hay que tener en cuenta cuando se hacen los cálculos de exposición ocupacional a vibraciones de 8 horas o de lo que yo necesite. ¿Listo? Para poder calcular la aceleración ponderada para un tiempo en específico, yo debo tener en cuenta unas ponderaciones y unos valores constantes. Por ejemplo, esta fórmula me permite calcular la aceleración ponderada sumatoria, en donde AX, AY y AZ son los valores obtenidos por el equipo. El 1.4 aquí, el 1.4 aquí y el 1 son valores constantes que se tienen que aplicar para poder obtener
una aceleración ponderada global teniendo en cuenta los tres ejes y teniendo en cuenta pues lo que yo estoy buscando. A mí realmente me interesa es conocer la ponderación, la aceleración ponderada en los tres ejes. Y esta fórmula le permite a uno calcular dicha ponderación. De hecho, el equipo internamente ya hace ese cálculo. Es decir, el equipo ya tiene esta fórmula, digamos, en su programación electrónica y él lo que hace es aplicar un filtro de ponderación, ya sea para el sistema mano-brazo o cuerpo entero, y me da la aceleración ponderada. Yo lo que tengo que es calcular esa aceleración según el tiempo de exposición real, porque el equipo no sabe si el trabajador labora 8 horas o 4 horas, eso lo sé yo que soy el que estoy preguntándole al trabajador. El equipo simplemente lo que hace es que me calcula esta suma de aceleración ponderada y ya está, pero yo tengo que aplicar este factor al tiempo de exposición real. Yo debo tener en cuenta las frecuencias a las cuales se mueven los diferentes ejes. Por ejemplo, los ejes X y Y, el rango de interés de estudio de los ejes X y Y está entre más o menos 0,3 hasta 100 hercios en cuerpo entero. El eje Z también va entre 0,3 hasta 200 hercios. Ese es como el rango de interés de las vibraciones de cuerpo entero. Mientras que mano-brazo son mucho más altas. El rango de frecuencia de interés va entre 2 hercios hasta 1000 hercios. Entonces, fíjense cómo los rangos de interés de las vibraciones de cuerpo entero son mucho más bajas que el rango de interés de las vibraciones de la mano-brazo. ¿Dónde se ubica el acelerómetro que les acabo de mostrar? Cuando vamos a hacer un estudio de vibración de cuerpo entero en un conductor, por ejemplo, de tractor, yo debería o debo hacer la instalación en las dos partes que estamos viendo en pantalla. Yo primero debo instalar el acelerómetro debajo del trabajador, en los glúteos, debajo de los glúteos del trabajador. Hago ese estudio durante cierto tiempo y después repito la medición en el espaldar de la silla del conductor. Yo tengo que mirar ambos niveles. Pero si el operador está de pie, yo tengo que ubicar el acelerómetro, ubico el acelerómetro en el piso y le pido al trabajador que pise el acelerómetro para poder percibir la misma vibración que siente el trabajador, pero que esta vez lo sienta el acelerómetro. Aquí les muestro pues ejemplos de lo que les mencionaba. Ubicación del acelerómetro, teniendo en cuenta ya los ejes que les mostré, ¿no? Eje Z, que siempre va hacia arriba, y ya pues tenemos los otros dos ejes que los vamos a ver en el acelerómetro. Y aquí pues vemos la pantalla del equipo donde se va guardando los datos. La ventaja de esos equipos hoy en día es que simplemente el higienista presiona play y el equipo le va guardando los datos de X, Y, Z y la aceleración ponderada con todos esos datos.